Literatura en la Revolución Mexicana. La aportación de la Revolución Mexicana a la literatura fue tan grande que todo el siglo XX está asignado por la presencia de este conflicto. Hernán Lara Zavala. Literatura en la Revolución. La literatura durante este periodo definió nuevas formas para contar la realidad social. Así renovó la literatura mexicana y sostendría características únicas hasta hoy en día, rompiendo totalmente con el porfiriato y mostrando un aspecto bélico que nos abriría los ojos y ayudaría a reconocernos en esta guerra. Para contextualizar mejor, echémosle un ojo a la literatura porfirista. La literatura en el porfiriato se dividió en dos partes generales. La primera fue con tendencias liberales, ya que México se veía sometido por Porfirio Díaz, y la segunda fue más que nada una influencia extranjera. Como hemos de recordar, Francia era el país modelo que influenció a muchos países, entre ellos México, por lo que hubo un gran interés en los círculos intelectuales por las novelas francesas, apartando un poco la creación que se mantuviera fiel a sus raíces y costumbres mexicanas. No obstante, también tuvo un gran impacto el modernismo, el naturalismo y el positivismo traído desde Francia. Pero la obra inicial que rompe con la anterior literatura es el libro La sucesión presidencial en 1910. Escrito por Francisco I. Madero, se convirtió en el manifiesto político de los grupos de oposición a la dictadura. Las clases medias, los campesinos y los obreros, contrarios a la reelección de Díaz para un nuevo mandato presidencial, pero estos grupos también mostraban su oposición a las costumbres aristocráticas y al afrancesamiento dominante, a la política económica del colonialismo capitalista y a la falta de libertades políticas bajo el régimen dictatorial. El activismo periodístico fue el principal antecedente de la lucha revolucionaria, propagando las fuertes críticas del gobierno hacia los mexicanos. Sin embargo, a excepción de la sucesión presidencial y otros libros más, la literatura tomó una importancia en narrar los ambientes bélicos de aquel México y dejar evidencia de los acontecimientos sucedidos. Algunas de sus características son: la literatura de la Revolución se destaca por captar la manera de ser de los políticos y mostrársela al pueblo. La literatura, tanto como las otras artes, se prestó para servir de medio de expresión por parte de los autores y a través de ellos del pueblo mexicano. La literatura ahora toma el rol de fuente histórica, donde otras artes se apoyan en ella para crear diferentes proyectos acerca de México en esa época, tal cual como el cine. Es importante decir que la literatura de la Revolución se divide en dos diferentes corrientes: la novela revolucionaria y las novelas de la Revolución. No te revuelvas, te las explicaremos. La novela revolucionaria es una corriente literaria la cual se dio origen durante el tiempo de la Revolución Mexicana. Las novelas fueron escritas por autores que vivieron la Revolución Mexicana aunque no participaron. Cuentan con testimonios y experiencias reales del autor. Novela de la Revolución. Las novelas de la Revolución son un conjunto de obras narrativas las cuales están inspiradas en momentos reales de la Revolución, poniéndole también elementos de ficción. Características de la novela de la Revolución. Se basa más en un interés hacia Pancho Villa y Emiliano Zapata. Relata las crónicas mexicanas durante la Revolución Mexicana. Tiene cierta burla e ironía hacia el movimiento revolucionario de la época. Siempre se emplea un lenguaje coloquial. Hay un gran enfoque en la vida de los campesinos y también en la vida del indígena mexicano. Cronología de los novelistas de la Revolución Mexicana. Se pueden distinguir varias generaciones de novelistas de la Revolución Mexicana según la edad que tenían cuando tuvieron lugar los acontecimientos. La generación creadora incluye a los nacidos entre 1873 y 1890, que pasaron su infancia durante la dictadura de Porfirio Díaz, se entusiasmaron con los ideales de política de Francisco I. Madero y aplaudieron la caída del dictador. Pero la revolución fue para ellos una desilusión al ser testigos de los actos de barbarie que se cometían en nombre del pueblo. Los autores representantes son Mariano Azuela con Los de Abajo y José Vasconcelos con Ulises Criollo.
La segunda generación, nacidos entre 1821 y 1902, estos autores eran niños o adolescentes cuando comenzó la revolución. Tuvieron que interrumpir sus estudios por la guerra y se formaron en los campos de batalla. Tomaron parte en el conflicto y se identificaron plenamente con la revolución. Sus obras reflejan una ideología política de izquierda y los resultados de la revolución no les desilusionaron. Francisco L. Urquizo. Tropa vieja, fui soldado de la Levita. Memorias de campaña. Rafael F. Muñoz. Vámonos con Pancho Villa. Si me han de matar mañana, se llevaron el cañón para Pachimbe. Tercera generación, nacidos entre 1904 y 1914. La revolución ya había terminado cuando estos autores llegan a la adolescencia. Ven la Revolución Mexicana bajo un punto de vista más intelectual, pero dentro de una perspectiva histórica. José Revueltas, El luto humano. Agustín Llanes, Al filo del agua. Cuarta generación. No son propiamente escritores de la Revolución. Vivieron la Guerra Cristera, 1926 a 1929, y el periodo de exaltación nacionalista de los primeros gobiernos revolucionarios. Juan Rulfo, emparentado con la tradición de la literatura de la Revolución Mexicana, Azuela, Guzmán, Muñoz, luego Revueltas o Yáñez, antecedentes importantes de su obra, rompe con esos escritores, inaugurando un nuevo lenguaje y una nueva forma novelística. Su novela más reconocida y que cumple con este tipo de escenario es Pedro Páramo, agregando la exploración de un mundo mítico ajeno a la realidad. La última generación, nacidos entre 1925 y 1935, son escritores críticos de la sociedad. Ya no intentan justificar la revolución, más bien señalan los abusos y las injusticias de una sociedad engendrada por el movimiento. Aunque no pertenecen ya a la narrativa de la revolución, enfocan temas posrevolucionarios que tienen que ver con la protesta social o el indigenismo. Los principales autores son Rosario Castellanos, con Oficio de Tinieblas, y Carlos Fuentes, con La muerte de Artemio Cruz.